Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es dar algunos puntos relevantes sobre termodinámica y bioenergética que van a ser muy útiles para temas que vamos a ver adelante. Creo que vale la aclaración, igual va a quedar, me parece que con la presentación va a quedar bien explícito. No vamos a hacer un estudio termodinámico matemático, sino que lo que vamos a tratar es de poder extraer los conceptos principales que definen las variables termodinámicas que vamos a analizar y cómo poder interpretarlas y trasladarlas al plano biológico. Así que nada, veamos un poco por dónde pasan estos temas de termodinámica y bioenergética. Creo que lo mejor es arrancar definiendo algunos términos como son termodinámica, como la ciencia que está estudiando los intercambios de energía entre conjuntos de materia, la bioenergética que se enfoca principalmente en los sistemas vivos y no solamente estudia la transferencia de energía, sino otra vez los mecanismos y los procesos a través de los cuales están ocurriendo. Y ya que hablamos de energía como un punto central, definamos energía, que si bien es un concepto bastante abstracto, muy utilizado y que además cada ciencia tiende a definirlo desde su punto de vista, podríamos en forma general definir la energía como la capacidad de poder realizar trabajo. Los químicos definen trabajo como este cambio directo de energía que resulta de un proceso. Energía que puede tener múltiples formas, muchas conocidas, como la energía radiante del Sol a través de las ondas electromagnéticas, la energía potencial, que es esa energía disponible, la energía cinética, que es la energía en movimiento, la energía térmica, que es producto del movimiento vibracional de las moléculas, la energía química contenida en ciertas sustancias, la energía mecánica, que termina siendo el resultado de la energía potencial con la energía cinética puesta en movimiento, la energía nuclear, que proviene de los procesos de desintegración atómicos, etc. Todas estas formas de energía que en principio pueden interconvertirse y que este principio de interconversión se resume en lo que definimos como la primera ley de la termodinámica o la ley de la conservación de la energía. Esta ley lo que nos dice es que la cantidad total de energía en el universo se mantiene constante. Es decir, que la energía no se crea ni se destruye, sino que la energía se transforma. Para poder analizar un poco cómo son estos cambios de energía asociadas a las reacciones químicas, lo que primero tenemos que hacer es definir un poco dónde es que vamos a estudiar estos cambios. Y entonces ahí nosotros podemos encontrar, por un lado, lo que definimos como sistema, que es lo que nosotros queremos específicamente tomar como punto de análisis, y lo que definimos como universo, que es el sistema con su entorno. De tal manera que podemos tener en este concepto de universo, sistema más entorno, básicamente tres modelos, que es el modelo en donde el sistema se encuentra aislado de su entorno, de tal manera que no hay posibilidad de intercambiar ni materia ni energía, en donde el sistema se encuentra cerrado, dado que el sistema puede intercambiar energía con su entorno, pero no puede intercambiar materia, y los sistemas abiertos, en donde se produce tanto intercambio de energía con el entorno como materia. Esto es bastante interesante porque los estudios termodinámicos pueden estar desarrollados sobre cualquiera de esos tres sistemas, pero indudablemente a nosotros el sistema que más nos va a interesar son los sistemas abiertos, dado que a nivel biológico nosotros intercambiamos tanto materia como energía. Una medida de poder analizar estos cambios energéticos es a través de parámetros termodinámicos
que evalúan estos procesos. Uno de estos parámetros es la entalpía, que es una medida de los cambios en la cantidad de calor que un sistema libera o absorbe durante un proceso definido a una presión constante. A la entalpía la reconocemos con la letra H, y los cambios de entalpía en un proceso están definidos por la entalpía final menos la entalpía inicial que tiene ese sistema. De este concepto de variación de entalpía es que se extrae la idea de reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Fíjense, cuando la entalpía final es menor que la entalpía inicial, es decir, que el delta H es menor a 0, lo que estamos observando es un proceso de liberación de calor, y por eso este tipo de procesos los conocemos como procesos exotérmicos. Mientras que cuando la entalpía final es mayor que la entalpía inicial, lo que hay es absorción de energía por parte del sistema, y entonces la variación de entalpía tiene valores positivos, y a estos procesos o a estas reacciones las llamamos reacciones endotérmicas. Nada, algo bastante fácil de reconocer: una reacción química que libera calor, una reacción química que toma el calor. ¿A dónde libera el calor y de dónde toma el calor? Claramente del entorno. Por eso, digamos, en el laboratorio uno puede observar reacciones químicas que desarrollan un tubo de ensayo, que ponen caliente al tubo de ensayo, haciendo referencia a un proceso exotérmico, y reacciones químicas en donde el tubo de ensayo se pone frío, haciendo referencia a procesos endotérmicos. La primera ley de la termodinámica, la de la conservación de la energía, es útil para poder comprender el flujo de energía durante un proceso, pero no nos dice nada respecto de si ese proceso es posible que ocurra, ni tampoco nos dice nada ni nos permite predecir en qué estado se va a hallar ese proceso en un momento determinado. Vamos a hablar un poquito de espontaneidad de los procesos. Un proceso es espontáneo cuando ocurre en una determinada condición. Vale aclarar que la espontaneidad de un proceso no implica que ese proceso tenga que ser instantáneo en el tiempo. Que una pelota baje por un plano inclinado, disolver azúcar en agua, que se forme óxido de hierro sobre el hierro, que se transfiera calor hacia el entorno, que se fusione o se solidifique el agua a 0 grado, que el sodio metálico se descomponga, que caiga agua por una cascada, son procesos espontáneos, que no tienen ninguna posibilidad de que puedan ocurrir en la condición reversible. A eso definimos como espontaneidad de un proceso. Lo interesante de estos procesos espontáneos es preguntarse si, así como una bola cae por un plano inclinado, si no existe la posibilidad de poder hacer que esa bola vaya para arriba de ese plano inclinado. Por otro lado, también podríamos pensar, suponemos que estos procesos espontáneos ocurren para alcanzar un estado energético menor que el original. Pero fíjense qué interesante que si yo analizo la variación de entalpía en el proceso de fusión del agua, lo que observo son valores positivos, es decir, valores en donde el sistema tomó energía, con lo cual mi premisa de que los procesos espontáneos ocurren con una disminución de energía tiene algunos inconvenientes. Entonces, otro parámetro termodinámico que nos puede resultar muy útil para poder establecer esta situación relacionada con la espontaneidad de los procesos la llamamos entropía. La entropía es una medida del grado de dispersión de energía en un sistema entre todas las posibilidades que pueden darse para la dispersión de esa energía.
a mayor dispersión de energía, mayor va a ser la entropía. Nuevamente, en este caso, la entropía la reconocemos con la letra S y hablamos de variación de la entropía cuando analizamos la entropía final frente a la entropía inicial. De alguna manera, entropía es desorden. Eso es una buena referencia de qué significa entropía. Es desorden. Entonces, la entropía me está marcando el grado de desorden que hay en un sistema. La relación entre espontaneidad y entropía se resume muy bien en la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que un proceso espontáneo ocurre con aumento de la entropía. Es decir, que cuando la variación de entropía toma valores positivos, podemos decir que ese proceso es espontáneo. Mientras que cuando la variación de entropía tiene valores igual a 0, definimos que no hay cambio en el sistema. Esta situación es bastante interesante porque nos plantea que no solo estamos analizando el sistema, sino que también estamos considerando al universo, es decir, al sistema más el entorno. Y también nos plantea la siguiente inquietud, y es, si los procesos espontáneos ocurren con un aumento de la entropía, es decir, un proceso espontáneo tiene que desorganizarse, ¿cómo podríamos analizar la segunda ley en el contexto de los sistemas biológicos? Algo que uno reconoce con un grado enorme de organización, ¿no? Si uno piensa en una célula, si hay algo que observa en esa célula es un enorme grado de organización, membranas biológicas que se acomodan, formación de macromoléculas, ¿sí? Todo tiende a organizarse. Entonces uno se pregunta si los sistemas biológicos rompen la segunda ley de la termodinámica. Y ahí lo que hay que analizar es que en realidad, cuando uno habla de entropía, está haciendo referencia a todo el universo. Y entonces, en un sistema abierto, como es una célula, la organización, ¿sí?, la pérdida de desorden por organizarse que ocurre dentro de una célula, genera desorden en el entorno. Y cuando yo analizo la entropía del universo. Por lo tanto, este desorden que ocurre en el entorno es suficiente como para que entonces un sistema biológico cumpla con la segunda ley de la termodinámica. Es decir, que pueda existir como tal y en donde se puedan desarrollar procesos espontáneos independientemente que haya dentro del sistema cierta pérdida de desorden porque hay organización. Indudablemente la entropía es muy interesante, pero me traslada el estudio al universo. Y los físicos que estudian termodinámica en algún momento se dieron cuenta que para poder analizar sistemas biológicos y más representativos se iban a necesitar otro tipo de parámetros. Y ahí que a finales del siglo XIX se define la energía libre como un tercer parámetro termodinámico, una función de estado, al igual que la entalpía y la entropía, es decir, algo que solamente se analiza en su estado final versus el inicial, y en donde el camino recorrido del proceso para poder alcanzar el estado final no tiene importancia, y que esta energía libre se define como la energía disponible para realizar trabajo. Esto es bastante interesante porque uno se pregunta cuál es la diferencia que hay entonces entre energía libre y entalpía, y quizá lo más interesante desde el punto de vista biológico es que la entalpía considera el calor, y a nivel biológico nosotros con el calor no podemos hacer trabajo. No estamos diciendo que el calor que no sea útil, sino que lo que no podemos hacer es, a partir del calor, generar trabajo. Entonces, los estudios termodinámicos a nivel biológico que utilizan a la entalpía tienen ese factor en el calor, que es un factor que, entre comillas, molesta. Cuando Josiah Gibbs define
la energía libre, llamada también energía libre de Gibbs, la define como la energía disponible para realizar trabajo, eliminando del sistema al calor y entonces transformando a este parámetro termodinámico en un parámetro termodinámico muy, muy útil para el estudio de los sistemas biológicos. Fíjense que esta energía libre de Gibbs está relacionada con la entalpía, con la entropía y con la temperatura del sistema, ¿sí? Esto es textual del trabajo publicado en 1873 por Gibbs. La mayor cantidad de trabajo mecánico que puede obtenerse a partir de una cantidad dada de una sustancia determinada en un estado inicial dado, sin aumentar su volumen total o permitiendo que el calor pase hacia o desde cuerpos externos, excepto que al final de los procesos son dejados en su condición inicial, ¿sí? La energía libre de Gibbs, analizada en el progreso de una reacción, nos define, así como con entalpía definíamos reacciones exotérmicas y endotérmicas, con la energía también podemos definir estados diferentes dependiendo del proceso a donde culmine. Cuando la energía libre final es menor que la energía libre inicial, el delta G, la variación de energía libre, es menor a cero, es negativa, y a este tipo de reacciones las conocemos como reacciones exergónicas. Mientras que cuando la energía libre final es mayor que la energía libre inicial, es decir, que la variación de energía libre, el delta G, es positivo, hablamos de reacciones endergónicas. Y acá vale aclarar que exergónico y exotérmico no son sinónimos, ni endergónico ni endotérmico, ¿sí? Yo puedo tener procesos exergónicos endotérmicos y puedo tener procesos endergónicos que son exotérmicos. Estamos hablando de dos consideraciones diferentes. Recuerden que la entalpía consideraba el calor y la energía libre ya no está considerando al calor. ¿Por qué es interesante y hacer hincapié en la energía libre como parámetro termodinámico que vamos a utilizar nosotros para ciertos análisis de los procesos metabólicos? Porque cuando el delta G de una reacción tiene valores negativos, es decir, cuando la variación de energía libre es menor a cero, estamos diciendo que los procesos son espontáneos. Por otro lado, la variación de energía libre me está definiendo el sentido de la flecha de una reacción química que yo esté presentando. Si yo tengo una reacción A que se transforma en B y digo que esta reacción tiene un delta G negativo y un delta G menor a cero, lo que estoy diciendo es que ocurre tal cual como yo lo escribí. Es decir, que está ocurriendo tal cual como la flecha me lo está marcando. Si yo tengo una reacción en donde A se transforma en B, pero con un valor de delta G positivo, lo que me está diciendo es que esa reacción no está ocurriendo en el sentido que yo la escribí, sino que espontáneamente va a ocurrir en el sentido contrario, ¿sí? Por lo tanto, yo, cuando considere los valores delta G de las reacciones, voy a poder predecir si esas reacciones están ocurriendo en el sentido que están escritas o van a ocurrir en el sentido contrario, ¿sí? Siempre hablando del concepto de espontaneidad. Otra consideración para hacer, y esto tiene que ver con lo que los textos me están explicando, es el concepto de energía libre estándar. La idea es la siguiente: para poder establecer, para poder sacar los valores de estos parámetros termodinámicos, básicamente lo que hay que hacer es tratar de minimizar el número de variables posibles en el estudio que estoy haciendo. Y es por eso que para poder establecer valores tanto de entalpía como de, digamos, energía libre, en el laboratorio lo que hacemos es trabajamos considerando
concentraciones de reactivos siempre las mismas, una temperatura fija, un pH fijo, y esas son las condiciones estándares en las que yo siempre voy a repetir los experimentos. Y eso se simboliza con el cerito. Cada vez que yo veo una variación de un parámetro termodinámico con el cerito, lo que estoy diciendo es que eso se corresponde con un sistema estandarizado. Por supuesto que cuando uno traslada este concepto de energía libre estándar a la célula, se va a encontrar con que dentro de un sistema biológico, estas variables que han sido controladas en el laboratorio ya no están controladas de la misma manera, porque hay otros pHs, las concentraciones de reactivos y de productos van a variar, razón por la cual los valores de estos parámetros reales pueden ser diferentes a los valores que uno observa en condiciones estándar. La pregunta es, si la variación de energía libre cuando tiene valores negativos me está diciendo que el proceso es espontáneo, y yo analizo los valores de energía libre de muchos procesos celulares, me encuentro con esta situación, que es, hay procesos vitales a nivel celular que transcurren con delta G mayor a 0, es decir, con valores positivos. Eso me está diciendo que no está ocurriendo espontáneamente. Entonces, ¿cómo es que pueden ocurrir estos procesos, digamos, con delta G positivos en un sentido útil para la célula? Eso ocurre a través de reacciones acopladas, es decir, en los sistemas vivos, algún proceso energéticamente favorable que tiene un valor de delta G negativo se acopla a un proceso que tiene un valor de delta G positivo. Es decir, que a nivel celular, las reacciones endergónicas, estas reacciones con delta G positivos, son conducidas por reacciones exergónicas. Esto es interesante porque uno lo que está comenzando a plantear es ¿para qué uno necesita energía? Y empieza a darse cuenta que uno necesita energía porque esta energía es la energía que va a utilizar para poder conducir todos esos procesos que no van a ocurrir espontáneamente en la dirección que a la célula le conviene. Dentro de estas reacciones acopladas encontramos diferentes. Ahora, muchos de los procesos vitales para una célula ocurren a través de reacciones de tipo endergónicas, es decir, con delta G positivo. Y uno lo que se pregunta es cómo estas reacciones ocurren en el sentido que a la célula le sirven, si en realidad no son energéticamente favorables y espontáneamente no van a ocurrir. La naturaleza para eso lo que hizo fue acoplar las reacciones, que son reacciones energéticamente favorables, es decir, reacciones con delta G negativos, acopladas a estas reacciones con delta G positivos. De tal manera que, digamos, lo que podemos observar es que las reacciones endergónicas a nivel celular van a ser conducidas por todo un conjunto de reacciones exergónicas. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa. Fíjense que este canal para sodio y potasio está haciendo es permitiendo el pasaje de iones sodio y potasio contra un gradiente de concentración. Está sacando sodio del intracelular al extracelular y está metiendo potasio del extracelular al intracelular, pero contra un gradiente de concentración. ¿Cómo es que logra la naturaleza resolver este proceso, digamos, endergónico? Acoplando a este canal la hidrólisis de una molécula energéticamente favorable, de tal manera que romper una molécula de ATP es un proceso exergónico que conduce el pasaje de sodio y de potasio a través de este canal. Existen diferentes sistemas
de procesos acoplados, desde la generación de un intermediario en una vía metabólica, procesos de transferencia por deshidrogenación e hidrogenación que conectan eventos endergónicos y exergónicos, y quizá lo que vamos a analizar un poquitito, que son los procesos acoplados más frecuentes que encontramos en una célula. En este sentido les planteo lo siguiente. Cuando la glucosa ingresa a una célula, lo primero que debe ocurrir es su fosforilación. Cuando uno analiza termodinámicamente la reacción de fosforilación de glucosa, lo que observa es un valor delta G de 3,3 kilocalorías mol. Interpretando este valor de acuerdo a lo que estuvimos charlando, un valor positivo delta G me está indicando que el proceso no es espontáneo en el sentido en el que está escrito. Es decir, que espontáneamente la glucosa no pasa a glucosa 6-fosfato. ¿Cómo es que la célula puede hacer para que esta reacción endergónica pueda ocurrir en el sentido que le es útil a la célula? Ahí tenemos la hidrólisis del ATP. Cuando uno analiza la hidrólisis del ATP, lo que observa es una reacción con un delta G negativo, su valor es de menos 7,3 kilocalorías mol, de tal manera que me está diciendo que el proceso es espontáneo en la dirección que estoy analizando. ¿Qué significa acoplar? Significa poder sumar. La naturaleza nos regala la suma de los delta G de las reacciones para que sea esa suma la que define el sentido final de esa reacción. Cuando nosotros sumamos glucosa más ATP y tenemos como producto la glucosa 6-fosfato más el ADP, el delta G de esta reacción como consecuencia de la suma es de menos 4 kilocalorías mol. Es decir, el delta G es negativo y esta reacción pasa a ser una reacción exergónica, es decir, una reacción que espontáneamente ocurre tal cual como la escribimos. Fíjense, valores de delta G de moléculas de alta energía que encontramos dentro de una célula, en donde el ATP, en su forma de hidrólisis más frecuente, que es ADP y fósforo, tiene un valor intermedio de menos 7,3 kilocalorías mol. Es decir, que hay moléculas con más capacidad energética, como es el fosfato de creatina o el carbamidofosfato, y moléculas con menos capacidad energética, como es el AMP, el glicerol 2-fosfato. ¿Por qué razón la moneda frecuente energética es el ATP? Posiblemente porque este estado intermedio, de valores intermedios energéticos, es el adecuado para conducir la mayoría de los procesos endergónicos celulares, y por el otro lado no se necesita tanta energía para los procesos de resíntesis. En fin, entonces podríamos definir objetivos a cumplir respecto de este tema de termodinámica y bioenergética. Reconocer cuáles son las formas básicas de energía, distinguir lo que es un sistema abierto, un sistema cerrado y lo que es un sistema aislado, reconocer la primera y segunda ley de la termodinámica en función de cómo poder interpretarla para poder aplicarla a los sistemas biológicos, entender lo que es espontaneidad y no espontaneidad de un proceso, reconocer el valor biológico que podemos tener de la energía libre, de la variación de energía libre de Gibbs, definir entonces lo que es un proceso exergónico y un proceso endergónico, e interpretar la relación que existen entre procesos endergónicos y exergónicos a nivel de los sistemas biológicos. Finalmente, reconocer en los fosfatos de alta energía, el ATP y otras moléculas de alta energía, su participación como moneda energética celular. Bueno, gente, los veo en la próxima, que es sobre procesos de óxido de reducción y algunas apreciaciones sobre el metabolismo intermedio.